Muy bien, nosotros venimos hablando en estos días, estuvimos el jueves y el viernes de esta semana, estuvimos hablando acerca de la doctrina de la resurrección, vimos las implicaciones de la resurrección, la naturaleza de la resurrección, cómo se ha defendido a lo largo de la historia la resurrección, y hoy quiero que meditemos un poco acerca de la esperanza del creyente en la resurrección. ¿Cuál es la esperanza que nosotros los creyentes tenemos en la resurrección que hoy conmemoramos, que hoy celebramos? ¿Cuál es esa esperanza que está albergada en nuestros corazones, que nos lleva a exaltar y adorar al Hijo de Dios? Hoy principalmente nos vamos a enfocar en dos pasajes. Vamos a estar en 2 de Corintios en el capítulo 4 y vamos a estar en 1 de Pedro en el capítulo 1. Son dos pasajes que claramente hablan de la resurrección de Cristo. Son dos pasajes que tienen algo en común y es lo que hoy quiero que nosotros miremos en las páginas de la Escritura. Son dos pasajes que tienen puntos muy importantes cuyo fundamento se levanta como la resurrección de Cristo. Y algo también que tienen en común los dos pasajes es que se describen en momentos en los cuales los creyentes vienen atravesando algún tipo de circunstancia difícil, algún tipo de persecución, algún tipo de prueba, algún tipo de momentos de adversidad. Y es en ese tipo de circunstancias y es en ese tipo de situaciones que la Escritura nos presenta 2 de Corintios 4 y 1 de Pedro 3. En ambos pasajes los creyentes están atravesando dificultades, en ambos pasajes los creyentes están siendo atacados, están experimentando diversas pruebas, donde la esperanza, donde la confianza puede fallar, donde las circunstancias parecen no tener un cambio, no tener un giro. Estos dos pasajes nos van a mostrar y nos van a enseñar cómo el creyente puede encontrar esperanza, gozo, alegría, confianza en que su Señor se levantó de entre los muertos, en que su Señor ha resucitado. La verdad es que el único lugar donde nosotros podremos tener esperanza siempre en esta tierra es mirando a Cristo Jesús que se levantó de entre los muertos. Nuestra esperanza no radica en un trabajo, nuestra esperanza no puede radicar en una empresa, nuestra esperanza no puede radicar en nuestra cuenta bancaria, nuestra esperanza no puede estar en algún tipo de persona, en algún tipo de negocio, nuestra esperanza no puede radicar en cualquier cosa terrenal. Verdaderamente la esperanza del creyente, según nosotros lo vamos a ver en la Escritura, se levanta completamente en el fundamento de la resurrección. Por eso quiero que empecemos mirando en esta mañana 2 de Corintios, en el capítulo 4, dice así desde el versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, muchas gracias, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó el Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos,
Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Segunda de Corintios es una carta muy personal del apóstol Pablo. El apóstol Pablo expone muchas de sus emociones, de sus tribulaciones, de su persecución. De hecho, en el capítulo 1, él dice que estuvo a punto de morir, pero la gracia y la misericordia de Dios fue la que le rescató. Cuando él fue apedreado en Éfeso, casi la gente pensó que él había muerto. Y es una carta que expone muchísimo el corazón del apóstol Pablo, lo que él siente en su carrera ministerial. Es una carta que él escribe básicamente en defensa propia. En la iglesia de Corinto, Pablo está siendo atacado por los falsos maestros, porque los falsos maestros dicen que Pablo era un mentiroso y trataron de desvirtuar completamente su ministerio, de tergiversar completamente sus palabras, lo que él le había enseñado a las personas. Entonces es una carta, segunda de Corintios, donde sobre todo él trata de defender su apostolado, trata de defender su ministerio, y este pedazo obviamente hace parte de su argumento. Lo que empieza diciendo en el versículo 7, dice él, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo primero que nosotros vemos es que él habla de un tesoro. Él dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro al que el apóstol Pablo se está refiriendo? Si nosotros miramos el capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice que el tesoro, este tesoro se está refiriendo al ministerio que él ha recibido. ¿Cuál es el ministerio que él ha recibido? Si ustedes miran el título en el capítulo 3, dice, es ministros de un nuevo pacto. El tesoro que el apóstol Pablo ha recibido es el tesoro bendito del nuevo pacto, el tesoro del evangelio, el mensaje del evangelio. De hecho, en el versículo 3 lo dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, lo que vemos en el versículo 7 es que Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo se refiere a ese evangelio con una palabra griega que describe un tesoro de valor único, un tesoro de valor incalculable, un tesoro con un valor supremo, un tesoro cuyo valor no se puede comparar. Pablo describe ese evangelio que él ha recibido como algo supremamente valioso. Y nunca jamás los creyentes podremos terminar de comprender las riquezas, las grandezas, las bellezas que hay en conocer la obra del evangelio. Cuando nosotros miramos las páginas de las Escrituras como un todo, como una historia verdadera de redención, de salvación, nosotros tendremos que apreciar tremendamente la obra que Dios hizo por nosotros. Hombres pecadores, hombres impíos, hombres llenos de maldad, hombres llenos de malos pensamientos, llenos de malos deseos, hombres completamente contrarios a la naturaleza de Dios, completamente distintos a la santidad de Dios, completamente apáticos a su justicia. Y nosotros vemos este plan de redención, Dios viniendo en carne humana, el Padre enviando a su Hijo, Dios muriendo por nosotros en la cruz. Es una obra que nunca jamás nosotros los creyentes podremos terminar de comprender. Cuando nosotros miramos las páginas de las Escrituras, cómo Dios perdonó a su pueblo, cómo Dios redimió a su pueblo, cómo Dios salvó a los suyos, cada vez más nosotros tenemos que humillarnos ante el tesoro más precioso y más valioso que a nosotros se nos ha dado, que es la obra preciosa del Hijo de Dios. Crecer en el entendimiento del Evangelio es crecer en el conocimiento de Dios,
apreciar el Evangelio, apreciar ese tesoro, meditar en la obra de la cruz, meditar en lo que Jesús hizo por mí, meditar en que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Como lo dice Colosenses 2, en quien toda la plenitud de la deidad habita corporalmente, en quien nosotros los hombres podemos encontrar vida, perdón, redención, salvación. Pablo se refiere al Evangelio como ese tesoro de un valor único, de un valor incalculable, como un tesoro que ninguno de nosotros somos dignos de tener, de conocer, pero que por la gracia de Dios se ha revelado y se ha mostrado a nuestros corazones. Y Pablo dice, nosotros tenemos este tesoro, nos ha sido dado ese tesoro, y de hecho el versículo 6 lo dice, mírenlo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo habla de ese tesoro como una luz, como una gloria de Dios manifestada, como la grandeza de Dios revelada en la persona de Jesucristo, que es ese Evangelio, Él muriendo por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Es el tesoro que Pablo abraza, es el tesoro que el apóstol Pablo tiene, es ese tesoro único, incalculable, es ese mensaje precioso, bendito, en el cual nosotros deberíamos crecer, meditar. Deberíamos crecer cada día más en nuestro entendimiento de la obra de Cristo, no deslumbrados por el mundo, no deslumbrados por las riquezas, no deslumbrados por una posición, no deslumbrados por lo que el mundo nos ofrece, deslumbrados por este tesoro. Es como la parábola de aquel hombre que encuentra una perla y él se dedicaba a comerciar con perlas, pero un día encontró una perla con un valor precioso, con un valor incalculable, con un valor único, y él decide dejar las otras perlas e irse y abrazar esa perla. Es lo que Pablo está diciendo allí. Tenemos este tesoro, tenemos este Evangelio. Ahora, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. La palabra griega significa barro cocido y se refiere a vasijas de barro. Eran baratas, rompibles, reemplazables, pero servían para muchas tareas domésticas necesarias. Algunas veces se usaban como depósitos para guardar artículos valiosos, algunas veces, pero con mayor frecuencia eran usados para almacenar desechos orgánicos, o sea, basura. Este último uso es el que Pablo tiene en mente y es como el apóstol se veía a sí mismo, como un instrumento prescindible, humilde, común y reemplazable. Pablo estaba siendo atacado por los falsos maestros y su defensa de él es que él no es el que es importante, él no es el que es valioso, él no es el que es prescindible, es el tesoro que a todos nosotros se nos ha dado, se nos ha encomendado, el mensaje del Evangelio. Pablo se ve a sí mismo como una vasija de barro, como un artículo humilde, como un artículo reemplazable, como alguien que es barro, que es frágil, como algo que no es valioso, como algo que es común, como algo que no es necesario. Es un artículo que se utilizaba para cosas sucias, para botar basura. Y Pablo está describiendo que ese Evangelio ha venido a morar en nosotros, hombres comunes, hombres débiles, hombres pecadores, hombres frágiles, hombres que una y otra vez le hemos dado 1000 motivos a Dios para que no nos ame, para que no nos perdone, pero su gracia es mayor, su gracia es suficiente, su gracia es sobreabundante, y ese tesoro habita en nosotros, hombres débiles, hombres frágiles, hombres sujetos a la corrupción, y creo que es lo que el apóstol Pablo va a tratar de enfocar en este pasaje. Miren lo que sigue diciendo: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que cuando ese Evangelio transforme estos vasos de barros, la excelencia y la gloria,
y la alabanza y el honor sea siempre para Dios y no para nosotros. Todo lo que sucede en la vida de un creyente es para la gloria de Dios. Toda la transformación de un creyente es para la gloria de Dios. Todo lo que sucede en la vida de una persona que ha sido transformada de sus pecados es para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea alabado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Es lo que Pablo está diciendo ahí. La alabanza, la excelencia del poder debe ser para Dios y no debe ser para nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, personas débiles, personas frágiles. Ahora, quiero que mires muy importante el versículo 8 y el versículo 9. Dice así: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que nosotros podemos ver allí en el versículo 8 dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo. La palabra griega quiere decir como que el apóstol Pablo estaba bajo una presión impresionante. Como lo dice por ahí en sus cartas, era atacado por los de afuera de la iglesia y era atacado por los de adentro de la iglesia. En todo lugar donde el apóstol Pablo fue, encontró oposición. Y él dice: hemos estado atribulados en todo, hemos tenido presión en todo lugar, hemos tenido presión a donde hemos ido, a Colosas, a Éfeso, a Tesalónica, a Berea, a todo lugar donde nosotros hemos ido, hemos sido atribulados, hemos estado bajo presión, en todo momento nos hemos visto de esta forma, pero no angustiados. La palabra griega trata de decir, pero esa presión no ha sido un impedimento para que nosotros continuemos. No ha sido un impedimento para que nosotros sigamos hablando del Evangelio. No ha sido un impedimento para que nosotros sigamos predicando las buenas nuevas de Jesús. Después dice: hemos estado en apuros, en muchos apuros. Salir corriendo, le tocó salir corriendo de Damasco. En muchos apuros le tocó salir corriendo de Tesalónica. En muchos apuros porque lo iban a matar, mas no desesperados, mas no perdiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos estado atribulados, hemos estado en apuros, pero no hemos permitido que esas circunstancias y esas situaciones quiten la fe y la esperanza que nos brinda el Evangelio, que nos brinda la resurrección de Cristo. Ya lo vamos a ver. El versículo 9 dice: hemos estado perseguidos una y otra vez, mas no desamparados, derribados una y otra vez, mas no destruidos. Son metáforas que el apóstol Pablo usa. Son metáforas que él trata de mostrar y describir. Miren las situaciones que nosotros, los apóstoles de Cristo, estamos atravesando. Estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados, estamos atravesando innumerables situaciones, no solamente con los incrédulos, sino también con los falsos maestros, los falsos creyentes. Estamos atravesando todo tipo de circunstancias difíciles, pero ninguna de esas circunstancias ha podido quitar la fe y la esperanza que nosotros tenemos en ese tesoro de barro que nos ha sido dado, que nos ha sido encomendado, que es el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Pablo está atravesando circunstancias difíciles, momentos difíciles, tribulaciones, persecución, angustia. Pero ninguna de esas cosas movió la fe del apóstol Pablo. Ninguna de esas circunstancias tumbó la fe del apóstol Pablo. Ninguna de esas situaciones hizo que el apóstol Pablo se callara, hizo que el apóstol Pablo dejara de predicar, hizo que el apóstol Pablo no siguiera anunciando a Cristo crucificado. Vamos a ver dónde encuentra él la esperanza, dónde encuentra él el gozo, dónde encuentra él la paz, dónde encuentra el apóstol Pablo la seguridad. Miren lo que dice el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
El apóstol Pablo le dice a los corintios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes a donde iba la muerte de Jesús. Siempre indica que el sufrimiento que Pablo experimentó fue interminable. En gran parte ese sufrimiento era resultado de los ataques contra el Señor Jesús, no en contra de Pablo y otros creyentes. Aquellos que odiaban a Jesús emprendían su venganza sobre los que lo representaban. Donde el apóstol Pablo iba a anunciar a Jesús, prácticamente, como lo dice allí el versículo 10, llevaba en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Siempre Pablo indica que experimentó un sufrimiento interminable, un sufrimiento que era en contra de Jesús, del mensaje de Jesús. Pablo dice que en muchos lugares experimentó persecución, experimentó maltrato, experimentó malas palabras, experimentó un sinnúmero de circunstancias interminables que hubieran podido acabar su fe, matar su fe, sepultar su fe. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Ahora mira lo que sigue diciendo el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por medio de la debilidad de Pablo, Cristo fue exhibido a plenitud. ¿Qué significa eso? Los maestros falsos decían que su sufrimiento era evidencia de que Dios no estaba con él y que era un fraude. Por el contrario, Pablo afirmó que su sufrimiento era el emblema de su lealtad a Cristo y la fuente de su poder. En el sufrimiento él presentaba a Cristo. En el sufrimiento, en la debilidad, en la persecución, como lo dice allí, cuando se sintió derribado, cuando se sintió atribulado, en esos momentos él podía manifestar la vida de Jesús, podía manifestar el poder de Jesús. Los falsos maestros decían que Dios no estaba con él porque Pablo sufría. Y Pablo está diciendo un momento, la marca de que yo sufro es consecuencia de que Cristo Jesús está conmigo. Miren lo que dice 2 Corintios en el capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no sacaba su fuerza de charlas motivacionales. Pablo no sacaba su fuerza de podcasts motivacionales. Pablo no encontraba fuerza en frases compartidas en Facebook, claramente porque no había, pero quiero que entiendan la analogía que estoy haciendo. Pablo no encontraba fuerza en ninguna cosa momentánea, en ninguna cosa terrenal. Pablo derivaba su fuerza y encontraba su fortaleza en Cristo Jesús. Pablo encontraba su fortaleza en el Evangelio, en ese tesoro bendito que le había sido dado. Pablo encontraba su gozo en Cristo Jesús, encontraba su deleite en Cristo Jesús. Pablo dice, yo llevo por todas partes la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Para que las personas vieran que verdaderamente en Pablo se manifestaba la vida de Cristo, se manifestaba el poder de Cristo sosteniéndolo en medio de las debilidades, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, en medio de innumerables circunstancias. Lo que sostenía a Pablo era Jesús, era el Evangelio, era la persona de Cristo. Era Jesús quien afirmaba su corazón, quien le daba fortaleza, quien le daba paz, quien le daba seguridad, quien le daba estabilidad, quien le daba gozo a su corazón. Era Jesucristo. La vida de Jesús se manifiesta cuando yo soy débil. La persona de Jesús se manifiesta en medio de nuestras debilidades, en medio de innumerables circunstancias que los creyentes verdaderos atraviesan. La vida de Jesús se manifiesta. Su fortaleza es Cristo, su esperanza es Cristo. Su gozo está en Él. Su gozo no está en las noticias que una empresa, que un noticiero puedan dar.
Su gozo no está en su salario, su gozo no está en lo que él posee. Su gozo se desprende de Cristo porque es un tesoro que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar la indescriptible persona de Jesucristo. Toda la fuerza del creyente se deriva de la cruz, de la resurrección. Toda la fuerza del creyente se deriva de la obra del Salvador. Nosotros no tenemos ninguna esperanza humana. Las circunstancias cambian. Hace 2 meses nunca jamás se hubiera pasado por nuestra cabeza una situación como la que todos nosotros hoy atravesamos. Nosotros pensábamos en el coronavirus y decíamos, pobres chinos, ¿cómo les está tocando? Pero nunca jamás pensamos que una situación como esa pudiera afectar tanto nuestras vidas cotidianas. Pero el creyente encuentra su gozo, su fortaleza en Cristo. Pablo lo dice, yo donde voy siempre llevo la muerte de Jesús. Siempre estoy dispuesto a morir por Jesús. Siempre sé que donde llegue, dice el apóstol Pablo, lo que me espera, persecución, tribulación, angustia. Siempre sé que donde llegue me esperan circunstancias adversas, circunstancias difíciles. Pero allí en medio de eso, la vida de Jesús se hace palpable, la vida de Jesús se manifiesta, porque es Él quien sostiene a su pueblo. Es Él quien por su fuerza ayuda a sus creyentes. Es Dios el que sostiene a su iglesia, es Dios el que sostiene al pueblo que Él ha redimido, que Él ha comprado por su sangre. Toda nuestra paz, toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad está en Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él, por eso Pablo lo describe como un tesoro. Miren el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nuevamente vuelve a utilizar las mismas palabras del versículo 10, son muy parecidas, pero básicamente entregados a muerte se refiere a la transferencia de un prisionero al ejecutor. Entregado a muerte se refiere a la transferencia de un prisionero al ejecutor. Se empleó para aludir a la entrega de Cristo a los que le crucificaron. En este caso particular se refiere a la muerte física que en aquel tiempo fue una posibilidad inmediata para los que representaban a Cristo. O sea, Pablo está diciéndole a ellos, nosotros en cualquier momento estamos dispuestos a morir. En cualquier momento nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, siempre estamos expuestos a la muerte. En todo momento, en todo instante, el apóstol Pablo estaba expuesto a morir por causa de la gloria de Cristo, por causa de ese evangelio, por causa de ese tesoro. Para que también, dice allí, la vida de Jesús se manifieste nuevamente, para que el poder de Cristo le fortalezca en la debilidad, para que el poder de Cristo le fortalezca en medio de la prueba, para que el poder de Cristo le fortalezca en medio de la tribulación, de la angustia que ellos están atravesando. Miren lo que dice el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo dice que él se enfrentaba a la muerte todos los días y estuvo dispuesto a pagar ese precio. Sí, por ese precio otros creyentes, se le permitía a otras personas la salvación que él predicaba. El versículo 12 dice, Pablo siempre está dispuesto a morir, siempre está dispuesto a entregar su vida por causa de aquellas personas que escuchen su predicación y se puedan salvar. De manera que la muerte actúa en nosotros, estamos nosotros dispuestos a morir para que en vosotros se manifieste la vida. Ahora, miren lo que dice el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿a quién se refiere? Se refiere al salmista que escribió en el Salmo 116, versículo 10.
Pablo dice, tengo el mismo espíritu de fe que el salmista. Ahora, ¿cuál es el espíritu de fe del salmista? Ahí lo dice, creí por lo cual hablé. El salmista creyó por lo cual habló, entonces Pablo dice, yo también creí por lo cual estoy hablando. Ahora, miren el versículo 14, que es el fundamento de nuestro tema. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, dice que él encuentra fortaleza en Dios que resucitó al Señor Jesús, sabiendo que también nos resucitará a nosotros con Jesús. Pablo dice que toda su persecución, toda su angustia, toda su tribulación, todos los momentos difíciles que él atravesó, todos los momentos de prueba, de persecución, todos los momentos difíciles que él vivió a lo largo de su ministerio, él encuentra su fe, él encuentra su confianza en que Cristo Jesús resucitó. Y como Cristo Jesús resucitó, él también nos resucitará a nosotros y nos presentará juntamente con vosotros. La esperanza de Pablo estaba completamente puesta en que Jesús había resucitado y que como Jesús había resucitado, él también los iba a resucitar a ellos. Su confianza está puesta en la resurrección de Cristo. Su confianza no está puesta en algo temporal. Su confianza no está puesta en algo pasajero. Su confianza no está puesta aquí en la tierra. Ni siquiera su confianza está puesta en que las circunstancias actuales puedan cambiar. Su confianza no está en eso. Su confianza está puesta en que Jesús resucitó y en que Jesús nos resucitará juntamente con Él. Su confianza está puesta en la eternidad. Y el único lugar donde los creyentes tenemos para poner nuestra fe, nuestra confianza, es en la esperanza eterna que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Toda nuestra fe, toda nuestra confianza está puesta en la obra que Jesús hizo por nosotros, porque Él nos ha prometido salvación, cielos nuevos, nueva tierra, un cuerpo glorificado, nos ha prometido cosas eternas. Y la única forma que los creyentes tienen para atravesar cualquier tribulación, cualquier circunstancia, cualquier momento de debilidad, es poniendo toda su fe y su confianza en que Cristo Jesús resucitó. Y como Cristo Jesús resucitó, Él nos ha prometido a nosotros los creyentes por la fe que juntamente con Él nosotros resucitaremos. No podemos poner nuestra esperanza aquí, como lo dice en Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Son momentos de prueba, son momentos difíciles, son momentos donde muchos creyentes están atravesando circunstancias adversas por sus empresas, por muchas cosas, por sus trabajos. Pero quiero decirte que siempre la esperanza del creyente está en la eternidad. Está en que Cristo Jesús se levantó y que Él con nosotros nos va a resucitar. ¿Puedes imaginarte la magnitud de este pasaje? Pablo dice, yo soy perseguido, yo soy atribulado, yo atravieso innumerables circunstancias de persecución, pero mi gozo, mi fortaleza, mi confianza está en que Jesús se levantó de entre los muertos y que un día Él también a nosotros nos va a resucitar. Y de eso es lo que Él va a hablar ahora. Él va a hablar de eso. Mira lo que sigue diciendo. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. La meta final de todo lo que hace el creyente es la gloria de Dios. La meta final del cristiano es dar gloria a su nombre, gloria al Padre. Entonces miren lo que dice el versículo 16.
Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo que Pablo dice es que este hombre exterior, este cuerpo terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se va desgastando. El hombre exterior se va desgastando. El cuerpo físico que nosotros tenemos está en un proceso de descomposición y tarde o temprano morirá. En el aspecto superficial, Pablo se refiere al proceso normal de envejecimiento, pero con el actor adicional de su estilo de vida que aceleraba ese proceso. Aunque él no era un anciano, Pablo gastó todas sus energías en el ministerio, tanto por sus esfuerzos como por el ritmo que mantenía. Pablo sabía que su cuerpo se iba desgastando. Y es el final de estos cuerpos que, como lo veíamos el día viernes, son cuerpos que son corruptos. ¿Qué quiere decir eso? Cuerpos que envejecen, cuerpos que se cansan, cuerpos que se debilitan. El versículo 16 dice: nosotros no desmayamos, nosotros no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, aunque este hombre exterior se va deteriorando, aunque este cuerpo, su proceso natural es que muera, se envejezca, se enferme, no obstante, el hombre interior se va renovando de día en día. El alma del todo creyente es el que es una nueva creación y es la parte eterna. Se renueva, es el proceso de crecimiento y maduración del creyente que ocurre de forma constante, que ocurre de forma permanente. El creyente no encuentra su fortaleza en cosas físicas, el creyente no encuentra su fortaleza en cosas materiales, el creyente no encuentra su fortaleza en lo que ve, en lo que toca, en lo que oye, en lo que palpa. El creyente no encuentra su fortaleza en absolutamente ninguna de esas cosas. Porque él sabe que su hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando. ¿Cuánto tiempo verdaderamente nosotros invertimos en las cosas que no trascienden a la eternidad? ¿Cuánto tiempo nosotros desgastamos encontrando nuestra paz, nuestra confianza en cosas temporales, en cosas pasajeras que solo brindan una falsa seguridad? Para mí es muy difícil de comprender ¿cómo es posible que verdaderos creyentes no se entreguen por completo en amor a su Salvador? A servirle, a adorarle, a vivir para Él, a vivir por su causa. Miren lo que Pablo atravesó por causa de la cruz de Cristo. Él tranquilamente podría estar en su casa viendo televisión. En esa época no había televisión. Es una analogía, pero él tranquilamente podía estar en su casa haciendo muchas cosas. Pero él está entregado a todo este tipo de persecución, a todo este tipo de circunstancias por amor de Cristo. Porque él entendió que había recibido un tesoro y que él necesitaba anunciarlo. Este cuerpo se desgasta. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en este cuerpo que finalmente morirá y no tendrá ninguna trascendencia eterna? No estoy hablando de ser descuidados con el cuerpo. No estoy hablando de no prestarle ninguna atención al cuerpo ni a la salud, no. Pero estoy hablando de que mi corazón no puede estar puesto en las cosas materiales, en las cosas temporales, en las cosas pasajeras. ¿Cuánto las personas le invierten a su cuerpo para ser atractivos ante los hombres, para ser atractivos ante las personas? Pero cuánto yo invierto en mi alma, cuánto yo invierto en mi conocimiento y en mi crecimiento del Salvador para ser atractivo para Dios. Verdaderamente la iglesia primitiva era una iglesia que amaba al Señor. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el pan, en las oraciones. Un creyente ya no se puede saciar de las cosas terrenales, un creyente ya no se puede saciar de las cosas pasajeras, porque en esas cosas no encuentra gozo, sino que encuentra frustración, encuentra dolor, encuentra cansancio. Pero en la cruz de Cristo, en las cosas eternas, nosotros encontramos
gozo, alegría, paz, porque el Señor nos ha redimido y nos ha comprado por un precio de sangre. No desmayamos, nuestro hombre exterior se desgasta. Por favor, no vivas para el aquí, no vivas para la ahora. Nosotros nos renovamos de día a día en el conocimiento del Salvador. Nos renovamos de día en día creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el entendimiento de su palabra, creciendo en el entendimiento de quién es Él. Ahora mira el versículo 17 lo que Él dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo se refiere a esas circunstancias como un momento leve. Ahora, ¿qué es un momento leve? Pues básicamente se refiere a que esta vida, mientras nosotros estemos en esta vida, tendremos todo tipo y toda clase de tribulaciones. Pero esta vida es leve, esta vida es transitoria, esta vida es pasajera. Pero nosotros tenemos un más eterno peso de gloria, un peso de gloria más grande que es la eternidad. Esto es una leve tribulación lo que todos nosotros estamos atravesando. No se refiere a algo como que Él les diga a las personas que esto va a pasar pronto. No. Porque seguramente después de una tribulación vendrá otra tribulación y después vendrá otra tribulación y después vendrá otro tipo de tribulación y así a lo largo de la vida del creyente. ¿Sí es claro? Cuando Él habla de una leve tribulación se refiere a lo que los creyentes atraviesan aquí en la tierra. Es algo leve, es algo temporal, es algo momentáneo. Pero nosotros tenemos un eterno peso de gloria. Nuestra esperanza está en los cielos. No sé cuántos cristianos hoy están perdiendo sus vidas en pecado, resistiéndose a la transformación, a entregar sus vidas al Señor. ¿Qué te impide entregar tu vida al Salvador que murió por ti en la cruz para redimirte, para perdonarte? Ningún hombre, ninguna empresa, ninguna profesión podrá ofrecerte lo que Cristo Jesús ofrece. Las garantías de la eternidad, las garantías de la salvación, Él lo dice ahorita. Las garantías eternas que nosotros tenemos. Ninguna persona, ninguna empresa, ningún hombre, ninguna mujer, nunca jamás me podrán ofrecer y me podrán dar lo que Cristo Jesús me ofrece y me da. Su presencia, su paz, su gracia, su fuerza en medio de las debilidades, en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Nosotros no podemos encontrar gozo aquí en la tierra. Me refiero a un gozo temporal. Nosotros aquí podremos encontrar el gozo que Dios nos ofrece, la paz que Dios nos ofrece, la gracia que viene por medio de Jesucristo. Pero el mundo no es suficiente para el cristiano, porque el valor incalculable de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, del Evangelio es superior a lo que el mundo me puede ofrecer. Esta leve tribulación sencillamente produce, dice Pablo, un eterno peso de gloria. Las tribulaciones y las circunstancias que Pablo está atravesando por causa del Evangelio, finalmente se verán recompensadas en la eternidad. No hagan tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. No vivas, por favor, para el aquí, no vivas para la ahora. No vivas invirtiendo tu vida aquí. Mira al Salvador, corre al Salvador, entrégate a Cristo. Crece en el conocimiento del Señor, crece en el conocimiento de su palabra. Ama al Señor, cumple en tu trabajo, cumple con tus cosas, pero que tu corazón esté puesto en el Salvador, esté puesto en el Señor, esté puesto en crecer en la fe. Nunca había sido tan fácil para los creyentes poder capacitarse desde sus casas. Pero increíblemente la ausencia de los creyentes para aprovechar estos medios es increíble. Prefieren estar viendo películas, estar viendo otras cosas,
estar haciendo otras cosas. No entiendo por qué es tan difícil que las personas vean la gloria de Cristo Jesús, el Evangelio, aprecien el Evangelio, aprecien la bondad de Dios, aprecien la obra de Cristo, sean transformados por mirarlo a Él. Todo el gozo que nosotros necesitamos está en Cristo. ¿No es que esta vida es tan frágil, tan pasajera? Cómo las circunstancias cambian en un instante, cómo las circunstancias cambian en un momento, cómo la vida tranquila y cómoda que una persona lleva puede volcarse en un segundo. Y si mi fe está puesta aquí en este mundo, estoy perdido. Como lo diría alguien, el infierno de los creyentes es este. Lo más difícil que vas a atravesar es esta vida, las tribulaciones de esta vida. Pero Dios ha prometido una esperanza eterna, un cuerpo resucitado, un cuerpo redimido por Él, por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Eso lo dice el versículo 14. Mira el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que el apóstol Pablo dice es, no miren y no pongan su confianza en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Todo lo que vemos es temporal. Toda esta vida es temporal. No podemos poner nuestra confianza en cosas materiales, no podemos poner nuestra confianza en nada, absolutamente nada de lo que vemos. La perseverancia está basada en la capacidad que una persona tiene de ver más allá de lo físico a lo espiritual, más allá del presente al futuro y más allá de lo que es temporal, lo que se está desgastando. Los creyentes deben mirar lo invisible, lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Los cielos nuevos, la tierra nueva, mi cuerpo redimido. Esa es la fe del creyente. Eso es lo que quiere decir Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas? Lo que Cristo Jesús ha prometido, la eternidad. Esa es la fe. La convicción de lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo resucitado, la tierra nueva que Dios nos ha prometido. Esa es la fe. La confianza, la seguridad, la paz del creyente se abraza por la obra de Cristo Jesús. Como Él resucitó, como los discípulos lo vieron, ellos estuvieron seguros que ellos también iban a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque crea en mí, vivirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Él prometió la resurrección de aquellos que creen en su nombre. Viven para la eternidad, por eso no tuvieron ningún reparo en dar sus vidas. Pablo dice, donde yo entro estoy dispuesto a morir. Cada vez que entro en una ciudad estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a dar mi vida por causa del Evangelio. Estoy dispuesto a morir por causa del Evangelio. Estoy dispuesto a perecer por causa del Evangelio. Es allí donde el apóstol Pablo encontró gozo, fortaleza, no en ninguna cosa temporal, no en ninguna cosa momentánea, no en ninguna circunstancia de aquí de la tierra. Miren ahora lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo utiliza aquí una metáfora, la metáfora de Pablo para el cuerpo físico. La imagen era bastante familiar para aquel tiempo, porque muchas personas eran nómadas que vivían en tiendas. Y Pablo, como constructor de tiendas, como lo dice Hechos 18, versículo 3, conocía muy bien sus características. Además, el tabernáculo judío había simbolizado la presencia de Dios entre su pueblo tras sacarlo de Egipto y convertirlo en una nación. El punto de Pablo es que si como una tienda temporal la existencia terrenal del hombre es frágil, insegura y precaria. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. Nuestra vida en esta tierra es temporal.
No estés lleno de miedo en tu casa por el coronavirus, porque un día vas a morir de la forma en la cual Dios la ha determinado. Vamos a morir. Es el fin de todo hombre. La paga del pecado es la muerte. Un día vamos a morir. Pero la esperanza mía, la del creyente verdadero, está en la resurrección de Cristo. La muerte no es el final. En la muerte no terminan las cosas. La muerte es el momento en el que se define el lugar donde voy a pasar mi eternidad. Y en las cosas para las cuales yo viví, para las cosas para las cuales yo entregué mi vida, mis esfuerzos, mi sacrificio, no importa si fue una buena causa, mi familia, mis amigos, mis hermanos, no importa si fue una buena causa, si yo no entregué mi vida al Salvador, yo pasaré eternamente bajo la condenación y la ira del Dios Santo. La esperanza de los incrédulos está aquí en la tierra. Por eso los incrédulos necesitan encontrar fortaleza en frases motivacionales. En Facebook necesitan encontrar mensajes motivacionales que animen su corazón. Necesitan frases inspiradoras, videos inspiradores que muevan nuestras emociones y nos lleven a estar seguros, tranquilos. No. El creyente solo tiene una esperanza y es la gloria eterna, la eternidad. Aquel eterno peso de gloria que no se compara con ninguna cosa temporal. Por eso Pablo dice, así este tabernáculo se deshaga, así este cuerpo muera, tenemos de Dios un edificio, metáfora de Pablo para el cuerpo resucitado y glorificado del creyente. Edificio implica solidez, seguridad, certidumbre y permanencia, a diferencia de la naturaleza frágil, temporal e incierta de una tienda de campaña. Así como los israelitas reemplazaron el tabernáculo con el templo, los creyentes deberían anhelar el intercambio de su cuerpo terrenal por un cuerpo glorificado. Por favor, piensa en la resurrección. Piensa en que Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Cristo Jesús murió para darme salvación, para darme vida eterna. Él es mi esperanza, en Él está mi seguridad, en Él está mi confianza. Solo en Él. Nosotros tenemos muchas situaciones y circunstancias difíciles. Nosotros tenemos muchas circunstancias que nos llevan a mostrarnos frágiles, débiles. Somos como nada, dice el salmista. Nuestra vida es pasajera, nuestra vida es tan frágil, tan débil, pero nuestra seguridad, nuestra confianza está en la obra del Salvador, en lo que Cristo hizo por nosotros. Por favor, mira la cruz, mira a Él, al resucitado, Él resucitó. La garantía de que nosotros resucitaremos es que Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos, Él se levantó para darnos salvación, vida eterna, para perdonarnos, redimir nuestros pecados. Quiero que miremos un segundo Primera de Pedro. Ya no alcanzamos, pero quiero que veas esto un segundo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué palabras tan magníficas, bendito Dios, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro bendice a Dios, Pedro alaba a Dios, Pedro exalta el nombre de Dios, bendito eres tú, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque según tu gran misericordia, según tu misericordia a nosotros, hombres impíos, nos hiciste renacer, nos diste un nuevo corazón, nos diste un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hizo renacer, nos salvó, nos redimió, nos compró, nos dio un nuevo corazón, nos hizo nacer de nuevo por su misericordia. ¿Para qué? Para que tuviéramos una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible.
Tenemos una herencia que no se corrompe, que no se marchita, que no se acabará, que no es sujeta al pecado, que no es sujeta a este mundo, una herencia mayor. ¿A quién le dice Pedro esto? A creyentes que están siendo perseguidos por causa de su fe. Lo dice el versículo 1. A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, están siendo perseguidos por su fe. Y Pedro les dice, su fe debe estar puesta en las cosas eternas. Tenemos una esperanza viva, la promesa eterna que Jesús nos ha dado de vivir para Él, de poner nuestros ojos en Él, de poner nuestra esperanza en Él. Creyente, entrega tu vida al Señor, entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida al Salvador, que sea Cristo Jesús quien nos redima, que sea Cristo Jesús quien nos salve, que sea Cristo Jesús quien obre en nuestros corazones y nos ayude a vivir para Él. Pedro le dice a los creyentes, miren, su esperanza es la eternidad. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y más adelante en el versículo 7 les dice, aunque si es necesario ustedes tengan que ser afligidos en este momento con diversas pruebas, con diversas circunstancias, con diversas situaciones. Nuestro gozo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza está en la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos redimió, Él nos compró, Él nos salvó, Él nos dio vida eterna. Creo que la resurrección nos lleva a mirar las promesas eternas que Dios le ha dado a su iglesia, que Dios le ha dado a los suyos. Y esa pasión y ese deseo por la eternidad solo podrá ser despertada en aquellos que verdaderamente por la fe han nacido de nuevo. Esa verdadera esperanza eterna solo podrá suceder en aquellos que por la fe se han encomendado a Cristo Jesús el Salvador. De lo contrario, en este mundo, en esta tierra, viviremos angustiados, atribulados, sin consuelo, sin esperanza. Nuestra paz será temporal. Nuestra paz provendrá de nuestra familia, de nuestros amigos, de un trabajo, de cualquier circunstancia. Pero el creyente pone sus ojos en Cristo el Salvador, abraza a Cristo el Salvador y se entrega a Cristo el Salvador. No hay más gozo en vivir sino para Dios, para la gloria de su nombre. Somos su pueblo, el cual Él compró y Él redimió por su sangre preciosa. La pregunta de esta mañana es si estás viviendo para ti, si estás viviendo para este mundo, si estás haciendo tesoros en esta tierra, si estás haciendo tesoros aquí y ahora, o por el contrario, estás sirviendo al Señor, estás encomendando tu vida al Señor. ¿Estás viviendo para el Evangelio? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo en función de Cristo? Me gustó muchísimo la pregunta que alguien hacía. ¿Eres discípulo de Cristo? No te estoy preguntando que si lees la Biblia, no te estoy preguntando que si vas a una iglesia, no te estoy preguntando que si tienes camisas cristianas, no te estoy preguntando si te pones música cristiana. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Podrías decir que eres un discípulo suyo? Es la pregunta. ¿Tú has entregado tu vida al Salvador? ¿Tú has entregado tu vida a Cristo para vivir para Él? ¿Has encomendado tu vida al fiel Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Cada 8 días Dios nos llama a vivir para Él por medio de su palabra. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia y predicamos a Cristo, y predicamos su Evangelio y predicamos ese tesoro bendito, nosotros tenemos que entender que nuestra recompensa no está aquí, nuestra recompensa no es ahora. Los apóstoles llamaban leve tribulación a todas las tribulaciones que nosotros íbamos a tener hasta el día de nuestra muerte. Jesús lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza eterna, es la resurrección, porque Cristo Jesús nos prometió que Él también nos iba a resucitar juntamente con Él.
Como lo vimos en 1 Corintios 15, quien no cree en la resurrección de los muertos, tampoco cree que Cristo resucitó. Es impresionante cómo la Biblia nos invita, nos exhorta, nos llama a vivir para Dios, a vivir para Él. Que en esta mañana puedas disponer tu corazón, puedas disponer tu vida para entregar tu vida al Señor.